La justicia todavía no ha dado respuesta. Ricardo. Valeria tenía 11 años, como vos bien dijiste, y era la hija de Liliana Talarico. Liliana Talarico era una excelente bailarina de folclore, integrante del Ballet Bransen. Seguro. Nada menos que del Ballet Bransen, dirigido por Oscar Murillo en su época. Una figura muy conocida en el ambiente. Y ella vivía en La Plata con su hija. Estaba separada de su marido, José Luis Jara. Y, en un octavo D vivía. En la calle 29, ahí en La Plata, entre 43 y 44. Le decimos esto, la mayoría de la gente no conoce La Plata, pero para aquello de La Plata valga la precisión. El asunto es que al anochecer del 4 de febrero del año 94... Yo me acuerdo perfecto de este caso, vos sabés que me impresionó muchísimo. Es que sí, realmente porque primero se planteó un misterio. Bueno, tocan timbre en la casa, en el departamento. Entonces la madre, Liliana, le dice a la piba, a Valeria, metete en tu cuarto y encerrate. Dice, mamá, metete en tu cuarto y encerrate. Bueno, la piba lo hace y la madre recibe a una persona, con la cual tiene una discusión, insultos, empujones, escucha ruidos, la voz de un hombre, es lo que dice Valeria luego. Pero bueno, una discusión muy fuerte, muy fuerte, con un hombre. Se decía que Murillo era amante de Liliana Talarico, se decían muchas cosas, pero el asunto era que esa discusión es la que refiere luego Valeria, hasta que de golpe se hace silencio. Una nena de 11 años encerrada en su cuarto escuchando una discusión fuerte. De su mamá, muy golpes, fuerte. Violencia. Sí, con violencia. Y muy fuerte. Y la voz de un hombre. Ella quiere, bueno, obviamente estaba cerrada la puerta del lado de afuera, quiere abrir, no puede, no sabe qué hacer, se tira en la cama, se queda dormida. O sea, la había encerrado. Estaba encerrada en su habitación. Y se queda dormida. Se despierta. De vuelta, de nuevo, silencio total. En el momento del silencio, de que hay silencio, ella le grita, mamá, mamá. No hay respuesta alguna, nada. Dice que se le ocurre hacer algo. Se le ocurre atar las sábanas y el acolchado, atarlos a la pata de la cama y tirarlos por la ventana. Impresionante. Así, como esto. Sí. Tirarlos por la ventana del octavo D, que da un patio, y descolgarse por ahí. 11 años. Vos imaginate la desesperación que tendría esa nena para hacer esto, ¿no es cierto? Es que nadie le daba bolilla, tenía hambre, estaba asustada, a su mamá no la escuchaba, había sentido gritos, había sentido la voz de un hombre, y encima no podía hacer nada porque la puerta estaba cerrada. Y ató todas las sábanas que tenía. Todo lo que tenía. Lo tiró por la ventana y se empezó a descolgar, por acá. Peligrosísimo. Es muy peligroso a tal punto que uno de los nudos se deshizo antes de que ella llegue al piso. Estamos hablando de unos, a ver si no me quiero equivocar, unos 20 metros aproximadamente. Bueno, ella cae, se va descolgando, pero llega un momento en que un nudo se deshace, ella cae y se lastima el tobillo izquierdo y el brazo derecho. Ya era la mañana del día siguiente, del 5 de febrero. En ese momento, el padre la tenía que ir a buscar y justamente la encuentra, en los gritos y demás, la encuentran los vecinos y esto, y llega el padre. Hay una foto, para este caso icónica, del padre llevándola con la cabeza de ella tapada, porque era una menor de edad, llevándola en brazos, lesionada, hacia el hospital. Bueno, pero ¿qué pasó en la casa? Obviamente la policía entra en el departamento, en el octavo D, y encuentra a Liliana Talarico, a la mamá de Valeria, la encuentra con los brazos sobre la cama, casi con las rodillas en tierra, desnuda y con un corte en la garganta. La habían degollado. Estaba lleno de sangre. El dormitorio. ¿Dónde la encuentran? En el dormitorio, en su dormitorio. La encuentran allí. Dice, bueno, la nena escuchó la voz de un hombre. Inmediatamente tratan de ver de quién se trataba. Decime, Valeria, ¿la voz de quién escuchaste? No sé, yo escuché la voz de un hombre, pero no sé de quién. Pero ¿vos escuchaste la voz de un hombre discutir con tu mamá? Sí, pero no la puedo distinguir. Inmediatamente pensaron en Oscar Murillo. Inmediatamente. Oscar Murillo estaba en Temperley cuando lo encuentran. Y de hecho lo imputan y lo dejan detenido una semana, sí, pensando que había sido él el autor. Pero claro, estaba en Temperley. Presentó 5 testigos que estaban con él
la noche del 4 al 5 de febrero del año 94. Estaban con él, bueno, lo debieron dejar en libertad, pero antes de dejarlo en libertad pasó de todo ese hombre. Sí, pasó de fue todo. terrible, fue pasó terrible. de todo. Es más, la policía hizo el camino hasta donde él decía que estaba en Temperley, ida y vuelta a ver si podía llegar más o menos en el horario en que se estipuló que fue la muerte de esta bailarina. Pero todo esto, mientras luego de encontrarse el cuerpo, en el momento de encontrarse el cuerpo, pasó una cosa que dirigió un poco la investigación. Entraron los policías, lo primero que hicieron fue fumar y apagar los cigarrillos en el cenicero que estaba en la casa. Lo segundo que hicieron fue, che, tengo hambre. Bueno, andá a comprar un poco de fiambre y comemos. Fueron a comprar fiambre, subieron y comieron en la escena del crimen. Ay, Dios mío. Arruinaron todo, no se Arruinaron podía todo. periciar nada. No, apenas se pudo sacar una muestra de ADN que luego con el tiempo, estamos hablando del año 94, que luego con el tiempo se vería que no tenía nada que ver con Murillo, con lo cual Murillo, si bien ya había quedado despegado... Sí, pero siempre quedó esa duda, ¿no? Quedó. La verdad, una persona conocida. Era muy conocido. Sí, fue muy difícil para él. Muy duro, es verdad. Bueno, ¿quién mató a Liliana Talarico? El cadáver estaba allí, estaba desnuda, ¿en qué circunstancias? Valeria, por favor, decinos, ¿a quién escuchaste? ¿De quién era la voz? Era de Murillo. ¿Escuchó lo Murillo? No, la verdad que no sé decirlo. No sé de quién era la voz. No sé, era una voz de un hombre, pero no sé de quién era la voz. Valeria, sin voz no podemos resolver el caso. No se puede resolver. Es que yo no sé de quién era la voz. Bueno, ahora vamos a contar la verdad. Porque todo lo anterior era mentira. Muchos años después, ¿no? Menos la muerte de Liliana Talarico, todo lo demás es mentira. La primera violación que sufrió Valeria fue en Escobar. La primera violación que sufrió Valeria fue en Escobar. Valeria, la hija, 11 años. De 11 años. Su papá la fue a buscar ese día, 4 de febrero del 94. La fue a buscar para salir con ella, en un régimen de visita. Pero la mamá no era tonta, Liliana no era tonta. Entre media palabra y ese instinto que puede tener la madre, con el vínculo que tenía con su hija, sabía que su marido, José Luis Jara, había sido quien la había violado. Entonces, cuando la va a buscar ese día, ella no quería entregárselo. Dijo, pero ¿cómo sabemos todo esto? ¿Cómo sabemos la verdad? La verdad de manera histórica, no judicial. Porque Valeria, con 11 años, como no se resolvía el crimen, al no resolverse el crimen, se fue con su padre la llevó a Ranchos, de donde eran ellos. Y luego con el tiempo volvieron al departamento de La Plata. Volvió a vivir ahí en el mismo lugar donde habían matado a su madre. Es decir, que ella vivió 7 años con su papá. Cuando cumplió 18 años, se presenta ante el juzgado que llevaba el caso, el doctor Nardo, Horacio Nardo, y le dice, doctor, yo sé lo que pasó esa noche en mi casa. No era una cuestión de quién era la voz. A mi mamá la mató mi papá. Qué terrible, Dios mío. ¿Cómo la mató tu papá? Y le cuenta que su padre la había violado en Escobar y que su mamá se había dado cuenta. Cuando Jara, José Luis Jara, la va a buscar para llevársela a la nena, ella le dice no. Y en ese momento no había ninguna puerta cerrada. Entre Jara y Liliana Talarico tienen una discusión muy violenta. Y la nena recuerda, mi mamá estaba con una bombacha de color claro y un desabillé. Y se pelea con mi papá. Van hasta el dormitorio. Se pelea con mi papá la quiere violar a mi mamá. Ella se defiende, la nena se va para atrás. Después los gritos seguían, ya estaban incorporados. O sea, ella estaba viendo, vamos a hacer un segundito para entender, o sea, la Sí. nena vio que era el papá el que entró, Sí. escuchó la discusión, vio cómo estaba vestida su mamá, vio toda Vio esta todo. violencia que se decía había escuchado desde adentro encerrada, no había sido así. Ahora, No. cuando ella dice y se baja por el balcón diciendo que estaba encerrada, ¿nadie chequeó que esa puerta nunca había estado cerrada? No, bueno, después de lo que hicieron los policías. Es la palabra de la nena en ese momento con temor. Exacto. A mí me encerraron ahí, pero no lo habían encerrado. Ella estaba vio presente todo, vio cuando todo. sube su padre, claro, cuando sube su padre, cuando la madre con una cara muy dura no se la quiere entregar,
Dice, no, con vos la nena no va, no se va a ir. Y entonces el padre recuerda a ella años después, ya con 18 años, que el padre le dice, vos tuviste que abrir la boca, vos hablaste, señalándola a Valeria. ¿Qué abrió la boca? Que le había contado a la madre que él la había violado a su hija. Eso en el medio de la situación, él con el cuchillo en la mano. Él con el cuchillo en la mano, en un momento en el cual la agarra de atrás a Liliana Talarico y la nena lo está viendo. O sea, que quiere culpar a la nena de lo que estaba por hacer. Claro, le dice, esto es culpa tuya. Es más, se lo repite después. Esto es culpa tuya. Mientras las tenía, llega un momento en que la quiso violar a su ex mujer y no pudo. Tenía una discusión muy violenta con ella, con la nena dando vueltas, hasta que al final la agarra de atrás, insisto, con un cuchillo, y estaba la nena enfrente, mirando. La nena estaba ahí. Y él, más que mirar lo que iba a hacer o lo que estaba haciendo, miraba a la nena. Y la mataba a la madre. Y mataba a la madre. 7 años la estuvo madre, ella con este secreto sí, adentro. 7 años. La madre se desploma. Y ella en ese momento le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y él, después del crimen, le responde, nada, anda. No pasó nada, le dice. No sabemos, no se sabe, si el cuerpo, como se encontró, quedó así o lo acomodó él. Estaba con las manos, insisto, sobre la cama, Bueno, mancho de sangre y todo eso. El hombre sale y en ese momento, según cuenta Valeria, 7 años después, en el momento en que él sale del dormitorio de la mamá, va al dormitorio donde estaba ella, al dormitorio de la nena, de Valeria. Y ella dice, en ese momento me acarició las piernas y me violó 2 veces. Ay, Dios mío, por favor. Eso no sabía. En ese momento, ojo, venía de matar a su mamá delante de su hija. Fue hasta el cuarto de la nena estaba sentada en la cama, le acaricia las piernas, dice Valeria, y me violó 2 Qué veces. barbaridad. Claro, estuvo toda la noche, si la nena recién a la mañana se escapa. Todo el tiempo del mundo. ¿En qué quedó aquella versión del inicio? Porque encima Ella después tenía miedo. ella se fue a vivir con el padre. O sea que Ahí estos está el 7 tema. años de silencio, ella estuvo con este secreto adentro y viviendo con el asesino de su madre y la persona además que abusaba de ella permanentemente. Es totalmente así. Pero además le agregaría, estuvo viviendo 7 años con su abusador. Terrible. Tanto en ranchos como después cuando volvieron a La Plata. Y la hace volver a vivir al lugar donde había matado a la madre, en el mismo... La lleva ahí. Pero, ¿y esto? ¿Lo de la sábana que es una mentira? No. De alguna manera tenía que justificar o tapar lo que había pasado allí. Pobrecito. Entonces, le dice, vos estabas encerrada acá, escuchaste la voz de un hombre, no escuchaste nada más y te escapaste atando las sábanas a la pata de la cama. O sea que eso se lo hace el padre. Lo hizo él. Mirá, lo ató ahí, tiró las sábanas por la ventana, se descuelga él. Primero se descuelga él, para evitar que alguien pensara que tenía o tuvo presencia en el lugar. Se descuelga él primero y después la hace descolgar a la nena. ¿Y nadie vio eso? ¿Nadie lo vio a él? No lo vio nadie. Era la madrugada entre las 5 y 6 de la mañana del día 5 de febrero. No lo vio nadie. Cuando él se descuelga no lo vio nadie y él se estaba yendo o se estaba escondiendo. Nunca quedó claro eso. Cuando se descuelga ella, y ahí sí, esto sí es verdad, un nudo se desata y ella cae. Yo te dije al principio, por eso, toda la primera parte, salvo el crimen de Liliana Talarico, Todo es mentira. Pero te dije en esa primera parte, se acercaron los vecinos, se acercó el padre, que estaba ahí nomás. Al ver que su hija se había caído, se acercó él. La nena no dice nada por terror. Si el padre la había abusado una vez, era capaz de matar a su madre. La había abusado 2 veces después de matar a su madre y la había hecho descolgar por el balcón. ¿Qué le iba a decir a la policía? ¿Fue mi papá? No, 11 años. 11 años. Durante esos 7 años que hablábamos antes, 11 tenía ella, 7 pasaron después, ella se cayó la boca por ese motivo. Cuando cumplió 18 años lo fue a ver al juez y le dijo, no, mire, lo que pasó fue esto. ¿Y qué hizo el juez?
cuando le contó todo esto. Lo detiene, me imagino. Lo mandó a detener a Jara. Jara, por supuesto, dijo, no, de ninguna manera, yo no sé qué tiene mi hija, es una locura de mi hija. Pero ¿cómo voy a hacer yo una cosa igual? Que lo que hicieron en ese momento fue hacerle a la nena test psicológicos para ver si su relato era verosímil o no era verosímil. Resultó ser que el relato de Valeria era absolutamente verosímil. No mentía. Iba a decir una frase, tiene 18 años, pero bien vale. Los nenes no mienten. Los nenes no mienten. Justamente, apretada como estaba, amenazada como estaba y tratándose del padre, que después de todo era el padre, ella en su momento dijo lo que dijo, pero a los 18 años como que se sacó un peso de encima. No, además, tenía un novio. el hecho de que el padre, mientras está degollando a su madre, le diga que ella es la culpable por haberle contado, cuando encima ni siquiera era verdad que le hubiese contado. Sí. Es como que encima le metió la culpa a la nena de lo que estaba haciendo. Sí. O sea que habrá sido todo un proceso para ella entender, ¿no? quién había estado bien y quién mal en esa historia. Pero si la no nena sabía, que es abusada por su padre tiene todo confundido en la cabeza. No tenía ni idea de lo que era sexo, hasta que, bueno, fue violada por su papá. Te insisto, una primera vez. Y la madre, vos fijate, este detalle es interesante, lo de la madre sin que ella se lo diga, porque Valeria lo dice, yo no le conté a mi mamá. Pero la madre se dio cuenta por cómo estaba la nena, por sus actitudes, por sus medias palabras, se dio cuenta inmediatamente. Y entonces impidió que el padre se la llevara, pero a costa de su vida. Impidió que el padre se la llevara a costa de su vida, que fue lo que ocurrió. Lamentablemente ganó en ese ida y vuelta, ganó, si vale la palabra, el varón, porque la degolló más fuerte. Y te insisto, un femicidio que en ese momento no tenía la figura, ¿no es cierto?, como existe hoy. No, hoy no. Pero además hubo muchas deficiencias. Esto se pudo haber, se pudo haber obtenido mayor cantidad de elementos si la escena del crimen se hubiese trabajado mejor. De hecho, si se hubiese trabajado, pero los policías hicieron lo que hicieron. Vamos a decir que esto quedó impune por eso. Pero vamos a la parte donde queda detenido. Queda detenido, claro. Bueno, 7 años después le dice esto al juez, el juez hace las pericias y lo manda a detener. Y queda detenido. ¿Cuánto tiempo? Valeria declara más de una vez ante el juez Nardo. Y bueno, el tipo queda detenido, el juez Nardo le dicta la prisión preventiva y el tipo apela. Jara apela. Va a la Cámara del Crimen de La Plata. En la Cámara del Crimen de La Plata dicen, bueno, sí, está bien, pero no podemos saber si es verdad. ¿Pero no le creen a la chica? ¿Qué sé yo? Antes dijo otra cosa. No, pero escúcheme, antes dijo otra cosa porque estaba amenazada, violó el padre. Ah, bueno, pero nosotros no le creemos. La Cámara de La Plata dejó libre a José Luis Jara. Lo exculpó absolutamente. Y cuando salía de la cárcel... ¿Cuánto tiempo estuvo preso entonces? Estuvo preso poco tiempo, un par de meses, y llegó un par de meses. Cuando salió de la cárcel estaban los periodistas allí, claro, porque era una historia que tenía 2 partes en 7 años y como había quedado impune, y Liliana Talarico era una persona conocida en el ambiente y Oscar Murillo también, era una cuestión que se mantenía. Che, ¿te acordás del crimen de la bailarina? Ahora mucha gente tal vez esté enterando en este momento, pero en ese entonces era el crimen de la bailarina, el crimen de la yo me bailarina. acuerdo porque el Ballet Bransen en esa época trabajaba en un show de mi abuelo, entonces lo veía todo el tiempo a Murillo y al ballet y era conocida, claro. Claro. Bueno, cuando estaba la prensa allí, cuando sale Jara de la prisión y le dicen, ¿qué piensa de su hija? Yo lo tengo anotado porque con esto quiero ser preciso. No siento nada por mi hija. Es una desconocida. Eso dijo el padre. Es una desconocida. Después de haberla violado durante 7 años. Según la nena. ¿Cuál es la verdad? Y hay una verdad histórica, ¿no? Judicialmente no. Además, decís que todas las pericias que le hicieron a ella para ver si su relato era verosímil, dijeron que era verosímil. Sí, o sea, que la nena no mentía. La nena no mentía. Los jueces, con una mirada que hoy diríamos muy machista, dijeron así, voy a ser más preciso con ese tema, porque bueno, lo planteás con razón. En aquel entonces no existía la mirada de género.
Pero bien la podían tener, che, porque que no me rompan tampoco con eso. También la podían tener, pero no la tenían, o no la quisieron tener. Ellos dijeron, acá yo me encuentro con una persona que dijo una vez A y otra vez B. Entonces yo no puedo saber si es verdad A o si es verdad B. Bueno, pensá un poco, analizá las circunstancias y te vas a dar cuenta que el agua moja. Como en este caso, el agua mojaba. Es decir, la nena estaba diciendo la verdad después de 7 años. Y nadie le creyó. Y dio un relato verosímil. El padre en libertad y ella siguió su vida como pudo. Ella tenía un novio en aquel entonces, ahora tiene un hijo, tiene un trabajo. Hasta hace muy poco vivió allí en La Plata, en el mismo departamento donde asesinó su padre a su madre. En este momento allí en La Plata está Martín Candalafta. Adelante, Martín.